lo que preparé es básicamente alrededor de 3 ideas, ¿no? De 3 preguntas básicas. La primera es, ¿cuál es volver a reflexionar, que seguramente los compañeros alumnos lo han venido reflexionando durante todo el proceso de formación de sus carreras, pero ¿cuál es el objetivo de las intervenciones públicas, ¿no? O sea, ¿para qué actúa el gobierno, además de ser un mandato y además de estar considerado en la Constitución y en las reglas, ¿no? Es suficiente generar evidencia, ¿no? Desde el ámbito técnico donde nosotros intentamos movernos, es suficiente con generar evidencia. Y finalmente, ¿qué parece que nos exige la existencia de la pandemia en estos tiempos en términos de la gestión pública, ¿no? ¿Qué parece ser que nos exige? Y digo parece porque no, en este momento todo es muy fangoso, ¿no? Las certezas se han vuelto muy porosas y las cosas que sonaban con mucha claridad que tenían que andar, pues ahora parece que no son tan claras, ¿no? Entonces, bueno, sobre el objetivo de las intervenciones públicas voy a iniciar, ¿no? Yo estoy convencida a lo largo de mi experiencia que hay 3 elementos fundamentales, ¿no? 2 clásicos y uno nuevo. Primero, que siempre hay buena voluntad, ¿no? Siempre en la administración pública, la mayoría de veces hay buenas voluntades. Una vez un presidente lo dijo, no nos levantamos en la mañana preguntándonos cómo fregar este país, ¿no? Aunque a veces uno parece que sí, no, piensa que sí, en realidad no. Hay en general buenas intenciones. Lo que falta es evidencia y falta usarlas, y claro, también hay intereses políticos, económicos que desvirtúan la buena voluntad, ¿no? Y que hacen tomar otros caminos. No me voy a referir a eso, me voy a referir exclusivamente a la falta de evidencia y al uso, ¿no? Y finalmente, ahora parece ser que nos va a requerir estos momentos pandémicos pensar de manera compleja y pensar de manera sistémica, ¿no? Esto me parece que ya es una necesidad y que hacia allá vamos a tener que caminar en términos de gestión pública, en cuanto a un pensamiento complejo y una actuación colaborativa y sistémica, ¿no? Y esto de la falta de evidencia y su uso, pues hay muchos ejemplos, ¿no? A mí hay uno que es muy clásico, ¿no? Que fue hace, me parece, como 2 administraciones, como unos 6 años, 5 años, donde había una candidata en uno de los estados del país donde decía, eh, parece ser que el tema de suicidios en nuestro estado lo podemos atender a partir de tener y consumir más maíz, ¿no? La intención era de esta política cuando lo propuso, la intención era generar una condición para reducir un problema público que ella había encontrado durante su campaña, que era el tema del suicidio. Se había disparado el índice de suicidio en su municipio y ella de alguna manera le llegó información que el consumo de maíz generaba a nivel bioquímico un cierto componente que generaba un mayor nivel de endorfinas y que bajaba el deseo de suicidio. Ella, cuando le entrevistan y le preguntan cómo va a atender el problema del suicidio, ella de manera de buena intención dijo, vamos a reducir el suicidio comiendo más maíz, ¿no? Entonces todo sonó a chacota porque no supo explicar la evidencia, Oye, aplicarla, ¿no? como pie de nota, le pusieron Lady Elotes. Ah, fíjate, sí te Es que, acuerdas, ¿no? ¿Te no, pues acuerdas es que presente eso? era la presidenta municipal de Aguascalientes, acá de donde soy yo. Ah, pues mira, Y ahí déjame está. comentarles que quien fue ella, la persona,
es egresado de Ciencia Política y Administración Pública de la Autónoma de Aguascalientes y fue mi alumna. Es ella, por eso. Pero no, pues, la verdad es que lo dijo No, en el no, pero contexto. qué bueno que le haces el paréntesis para que vean que es real, ¿no? Sí, fue Sí, 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 totalmente real. sí, Oye, Alex, ¿y quedó ella como presidenta? Ya no supe, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, no, 2 periodos se aventó, o sea, se aventó la reelección también, y es muy probable la siguiente gobernadora de Aguascalientes. Fíjate, y todo esa reflexión de buena intención, ¿no? Parecía que no tenía claridad de la evidencia qué tan certera era o no, y tampoco cómo la usó, cómo la argumentó, ¿no? Entonces me voy Exacto. a referir a eso más adelante, pero quiero decir que siempre hay una buena intención, ¿no? Siempre hay la intención de atender problemas públicos, el problema es qué evidencia decides usar y cómo la decides usar. Bueno, ¿qué tendría o cuál es la propuesta que tenemos para... Creo que dejaste de presentar aquí. Listo, listo. Ahora sí. ¿Listo? ¿Se ve? Sí. Perfecto. ¿Cómo deberíamos tomar las decisiones, no? O sea, ¿qué es lo que nos dice un poco la teoría de cómo tomar las decisiones? Bueno, pues las decisiones obviamente se toman a partir, teóricamente, lo ideal sería que las tomáramos a partir del uso de la evidencia. Y en términos de política pública, siempre la idea es recurrir un poco al pensamiento del médico, ¿no? Y de la médica, ¿no? De los doctores, al pensamiento de medicina, en torno a cómo es un tratamiento de un problema. Cuando tú llegas a una cita médica, ¿no? Lo que tú vas a resolver es un problema. Y entonces vas a resolver un problema y le llegas al doctor diciendo tu problema, tu padecimiento, y el doctor hace un análisis clínico y lo que tú te esperas no es esta respuesta en blanco, ¿no? No es la respuesta de, oiga, pues para tu problema de cualquier dolor, lo que hemos hecho es un tratamiento donde hemos puesto los medicamentos de más alta calidad, cuyos procesos farmacéuticos cumplen con los más altos estándares de calidad en la norma ISO, ¿no? Hicimos varias muestras, fueron analizadas en un sistema robótico, ta, ta, ta. No te esperas esa respuesta. Lo que esperas de la respuesta que tú esperas del médico es el tratamiento ha dado resultados o no ha dado resultados en atención de tu padecimiento, ¿no? Entonces, parece ser que casi siempre en la administración pública tendemos a hacer la primera respuesta, ¿no? Tendemos a decir el tipo de tratamiento que damos, pero no si el problema del padecimiento fue solucionado. Y a veces ese es el enfoque administrativo, ¿no? Administrativo organizacional. Tenemos una vista del tratamiento, pero no una vista de la solución del problema o la atención de la afección. Eso es lo que hace ese punto de partida, es lo que puede hacer la diferencia en lo que hacemos en la administración pública o no, ¿no? Seguramente estas buenas intenciones, más que fijarte en el tratamiento, si suena lógico, si vas a invertir muchos recursos, si te va a dar mucha credibilidad y legitimidad, si la perspectiva y las gafas que te pones son sobre resultados, la mirada es distinta, ¿no? La perspectiva es distinta. Y justamente esto es el debería ser de las decisiones públicas. ¿Por qué ¿por qué el decisor público asume este rol médico, ¿no? En el tratamiento de una enfermedad? O cómo debemos de entender la enfermedad, ¿no? Sería el punto de partida, ¿no? Entonces, si seguimos esta analogía del médico o la médica, ¿no? Lo que tenemos es, tú llegas, lo primero que te hacen es una clínica, te hacen un diagnóstico, después te hacen valoración de las alternativas de tratamiento, ¿no? No te dan luego, es más, si te van testando poco a poquito, tómate esta medicina, me hablas al tercer día a ver cómo te sientes, o si es muy grave el padecimiento, te dejan en el hospital a ver si no haces una reacción, a ver si el medicamento funciona como lo tenía proyectado el protocolo, ¿no?
y te están en observación de las distintas alternativas. Si no funciona el medicamento, te lo cambian. Es decir, no hay una sola alternativa, hay varias alternativas y hay un análisis de alternativas. Después, a partir de este análisis de las alternativas, se selecciona y se diseña el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es ya a largo plazo para atender este padecimiento? ¿Cómo nos vamos a atender? Se interviene y finalmente se sigue el monitoreo para ver cómo funciona esto o si necesitas hacer un cambio. Esta es la perspectiva desde el análisis de la gestión pública y de políticas públicas que se requiere dentro de una administración pública, ¿no? Esta perspectiva de solución de problemas, de atención de padecimientos. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa? ¿No? La realidad es muy compleja. La realidad hace muy difícil actuar en esta perspectiva. ¿Por qué? Pues los que hemos sido funcionarios públicos y también los que son profesores y están en el ámbito académico lo resienten, ¿no? Las instituciones estamos a veces trabajando en estas condiciones, ¿no? Trabajamos en un contexto de que todo es urgente, donde hay que atender prioridades políticas y mediáticas, ¿no? Hay que estar siempre atendiendo las cosas urgentes, no las importantes. Hay dispersión de esfuerzos, ¿no? Donde cada quien empuja para su lado y lo importante es estar generando y produciendo y ejerciendo, pero de una manera dispersa. Después hay muchos objetivos, ¿no? Cuando tú te das cuenta, aunque trabajes en la elaboración del plan, aunque trabajes en una elaboración de una agenda, cómo se asume por parte de todos los miembros es diferenciado. No todos estamos conscientes del objetivo común que tenemos, ¿no? Entonces hay una dispersión de acciones y dispersión de objetivos, o trabajamos como con ideas aisladas o vagas, ¿no? Y lo que también sucede en la administración pública, pues que hay un débil registro de información y de evidencia, ¿no? La poca evidencia que se genera, pues luego, ¿dónde quedó? ¿Quién se quedó con esta información? No, pues el que la tiene no vino o ya renunció y quién sabe dónde dejó. Lo que se pasa de una administración a otra, de repente se pierde, ¿no? Oye, ¿no te acuerdas aquello que trabajaron hace 5 años, 3 años? Sí, pero no lo dejaron en la entrega-recepción, ¿no? Entonces siempre estamos condicionados a estos débiles registros donde no hay la posibilidad de vivir procesos de aprendizaje. Ese es el contexto prepandémico. Ahora con la pandemia, muchos de estos contextos de crisis se han agravado, ¿no? Muchos de estos contextos de crisis se han agravado, se han profundizado y se han incrementado algunos otros, ¿no? El contexto es pues la dificultad de trabajar de manera colaborativa ante contextos de teletrabajo, ¿no? Hablando como parte de gestión pública, ¿no? Fuera, como parte del contexto sociopolítico, económico, pues los contextos de crisis, pues ha sido también una complejidad, ¿no? Y entonces, eso es la parte de las intervenciones, ¿no? ¿De dónde surgen las intervenciones? Pues deberían de surgir deje de compartir, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Un momentito, les pido Sí, un momentito. sí. Entonces, ese, digamos, es el contexto de dónde surgen las intervenciones, ¿no? Las intervenciones surgen de este contexto, surgen en esta realidad, y el objetivo entonces de las intervenciones públicas es solucionar problemas, ¿no? La intervención del gobierno debe de tener una orientación completamente hacia resultados. ¿Y qué es tener una orientación hacia resultados? Pues es tener una orientación a solucionar los conflictos o los problemas públicos que entendemos, ¿no? Que tenemos. Ahora, ¿cómo surge la evidencia, ¿no? ¿De dónde surge la evidencia para tomar mejores decisiones, ¿no? La propuesta
que hacemos, pues es tomar decisiones basados en la evidencia y por tanto que estas decisiones, Alex, ¿se ve correctamente? Me mandó un mensajito. Fíjate que te mandó la versión de presentación, Ajá. pero no, o sea, nosotros vemos como si esta parte igual que tú, o sea, donde no hay ninguna nota, eso, pero sí se ve de todas maneras. Hombre. ¿Esto Sí, se ve? sí, no te apures, si quieres así déjale, no pasa nada. Se No, ve no chiquito, te... pero Ay, no me digas, a ver, ahí donde están los puntitos, ahí luego se quita esa cosa. voy a ver. Es la versión, se llama versión de presentador, algo así se llama esa versión. Mm, a ver, bueno, Vuelve a presentar, te digo dónde le piques. ok, a ver, voy a volver a... Eh, ¿Se eh, alcanza a ver así? sí, Ceder control, ah, detener. ajá. Ahorita estamos viendo tu forma de edición, o sea, tu PowerPoint, pero Ah, ok. con las Me chiquitas a un dices, lado y eso. Si quieres así, déjale, también la vemos bien. ¿así se ve? Sí, 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 pero vemos la versión que tú ves así en negro, con y Ah, la ya te diapositiva que se entendí, ve. ya te Pero entendí. mira, en los tres puntitos que están abajo le aprietas y ahí te dice que le quites esa Aquí, versión. No, no te creas ahí. Fin de aquí está, ocultar vista del moderador. Eso. ocultar vista. ¿Así? A ver, vuelve a presentar, ya otra vez te estamos viendo a ti nada más. A ver, otra vez, perdónenme, ¿eh? No pasa, no te eso. A ver, Sí, aquí, ¿lo logré? sí, exacto, ya no Perfecto, estamos viendo de perfecto. completo. Ahora, ¿de dónde viene la evidencia, no? ¿De dónde surge la información técnica? ¿De dónde surge la información analítica para orientar la toma de decisiones, ¿no? Para orientar y tener una orientación hacia resultados. Pues viene de varias etapas de la política pública, ¿no? Viene desde el análisis de diagnóstico, ¿no? Cuando hacemos un análisis situacional, cuando tratamos de entender una realidad, viene de la sistematización que hacemos durante los distintos procesos y viene quizás algunos colegas dirán y defenderán que de las fases que mayor generan evidencia, pues es en la fase de monitoreo o seguimiento y en la fase de evaluación, ¿no? Creo que esas dos últimas fases en el ciclo de políticas y en el ciclo de gestión son las fases que generan mayor evidencia, ¿no? La parte inicial de diagnóstico y las partes de monitoreo y evaluación. Eh, Hay algunos, y como yo soy evaluangelizadora, al igual que Macarena, ¿no? Pues para mí la fase más importante pues es la fase de evaluación para la generación de evidencia. Y hay diversas posturas sobre la evaluación, ¿no? Que la evaluación es una práctica de calidad democrática, ¿no? Ocurre solamente en países democráticos, ¿no? Porque la evaluación es una manera, como dice Claudia Maldonado, del CIDE, ¿no? Es una manera de decirle la verdad al poder, ¿no? O sea, es una manera de decirle lo que tú estás haciendo funciona, lo que tú estás haciendo no funciona, ¿no? Y la evaluación también es un proceso, dice Gonzalo Hernández Licona, quien era secretario ejecutivo del Coneval, que la evaluación sí es un proceso técnico, pero también es un proceso político, ¿no? Y ahora lo voy a ver. Y finalmente, en mi experiencia, me parece que la evidencia se genera de procesos de aprendizaje, ¿no? Donde hay tensión social, político y técnico, y donde hay participantes intra, trans, ¿no? Y extragubernamental. Esto ya parece como complicado, ¿no? Pero en términos generales, la evaluación hacia allá, de allá proviene o hacia allá va, ¿no? ¿Para qué generar evidencia? Pues básicamente hay por dos razones fundamentales. Primero, como un uso simbólico, ¿no? La evidencia se genera para un uso simbólico que tiene que ver con generación de conocimiento social,
pero sin lugar a dudas la evidencia tiene un uso práctico, ¿no? Donde este uso práctico lo que implica es llevarlo a la propia gestión para la mejora de la gestión, ¿no? Entonces hay dos perspectivas, el uso simbólico de la evidencia, ¿no? Yo te muestro que estoy generando resultados, ¿no? Y por tanto es parte de un conocimiento social, y también genero evidencia para usarlo en la mejora propia de la gestión, ¿no? Eh, Denme un segundito, ya saben que hacemos teletrabajo, un segundito. Entonces, así, ¿no? Desde un uso social, conocimiento social, pues es mejorar la calidad democrática, ¿no? Rendir cuentas y generar un proceso de mayor vinculación y participación ciudadana. Desde un uso de gestión, ¿no? Desde un uso práctico, pues es justamente para mejorar la gestión a través de someter a prueba la hipótesis de trabajo, ¿no? Y con esto, pues tener evidencia de lo que funciona y no, y de aquellas cosas que se generan y que no las teníamos previstas, como una palabra muy bonita en español, que yo tengo pocos años de conocerla, que se llaman serendipias, ¿no? O sea, aquellas cosas, la serendipia es eso, ¿no? Aquellos efectos que surgen sin que tú te los hubieras propuesto, ¿no? Un poco como las externalidades que dirían los economistas, pero suena más bonito serendipia, ¿no? Pero el proceso de generación de evidencia no es un proceso lineal ni es un proceso fácil, es un proceso que genera tensión, ¿no? Es un ejercicio técnico, pero también es un ejercicio político. ¿Por qué es un ejercicio político? Porque genera conflictos, ¿no? Al momento que tú generas evidencia y pretendes que se use para mejorar la decisión pública, pues hay resistencias, ¿no? Hay resistencias al cambio, hay resistencias a obtener información, porque yo creo que por aquí debemos seguir y porque tengo este dinero y lo quiero hacer, no me importa si es tirando el dinero, ¿no? Y no me importa generar evidencias, y por eso tienes que administrar conflictos, y por eso debes de entender que puede haber desincentivo para algunos tomadores de decisión que no quieren cambiar la realidad, ¿no? Y pues obviamente porque implica también un proceso de legitimación, ¿no? Entonces también hay que entender esta parte que no es tan técnica. Ahora, de cómo generas o para qué generas evidencia, pues porque te da una carta de navegación, ¿no? La evidencia te permite entender que son procesos de aprendizaje permanente, ¿no? Donde los contextos son dinámicos, siempre hay alternativas, te permite entender que hay diferentes actores en la realidad, ¿no? Donde hay multiobjetivos y tensiones, y que es muy importante trabajar en red de colaboración para generar procesos de cambio, porque la evidencia pretende un uso, ¿no? La evidencia no es generar conocimiento por generar conocimiento, eso lo hacemos en ámbitos académicos. En el ámbito de la gestión, generas conocimiento para generar una transformación, ¿no? Entonces, la evidencia y esta carta de navegación la tenemos que entender que no es lineal, ¿no? Que no se generen procesos lineales, que se requiere una estrategia de ir seleccionando, ir priorizando, definir puntos de partida, definir puntos de llegada, ¿no? Donde pues hay que incluso diseñar una ruta para la generación y el uso propio de la evidencia, ¿no? Ahora, ¿qué pretendemos en la gestión pública teniendo un enfoque de generación de evidencia para mejorar la toma de decisiones? Pues queremos mejorar el presente, ¿no? En realidad, lo que tiene un enfoque de uso de la evidencia es un enfoque transformador, ¿no? O sea, no es, como les decía, no es generar evidencia por generar evidencia. Lo que está atrás de un planteamiento de generación de evidencia y uso de evidencia es un enfoque transformador, ¿no? Lo que pretendemos es transformar la realidad a través de un plan, a través de un orden, a través del uso de la información
de las cosas que sirven y que no sirven, de las fases que obtenemos de monitoreo de evaluación, ¿no? Entonces, la perspectiva de gestión para resultados con base en evidencia tiene este poder transformador, ¿no? Este poder de cambio. En el fondo, esta es la promesa, ¿no? Esta es la promesa de tener un enfoque de gestión para resultados usando la evidencia, ¿no? Y bueno, también hay una promesa de generar valor público, ¿no? No me voy a entretener aquí, pero hay una promesa de valor público. Y el valor público, pues, se genera a partir de respuestas efectivas a problemas relevantes, ¿no? El enfoque de generación de evidencia tiene que tener esta perspectiva, ¿no? Tiene que tener la perspectiva de reconocer qué son los bienes y los servicios que la sociedad considera valiosos, ¿no? Porque ahí debe de ser el enfoque prioritario de transformación y de generación de evidencia. Es decir, pues sí, está interesante que tengamos muchos registros y muchas evaluaciones para programas o intervenciones públicas súper chiquitas, pero si no son estos sobre los bienes y los servicios que son en este momento muy valiosos para la sociedad, pues el poder transformador se queda muy lejos, ¿no? Y también debemos de entender que son procesos que construyen comunidad, ¿no? Comunidad, hablando incluso de gestores. No, la evidencia y en esta perspectiva nueva que les propongo para la reflexión, pues es que la evidencia no sea un conocimiento de pocos, ¿no? O sea, no es un conocimiento de unos sabios o de unos expertos evaluadores que están ahí en un cubículo, que entienden muy bien la política pública, la promesa, lo que funciona, lo que no funciona, ¿no? Lo que tenemos que entender es que tenemos que abrirnos a que cada vez se conozca más y se entienda más cómo se genera la evidencia y cómo usar la evidencia, ¿no? Lo ideal desde esta perspectiva sería que cada vez más ciudadanos entendieran cómo se evalúa, para qué se evalúa, cómo se planea, para qué se planea, cómo está hecho un diagnóstico, cómo hacemos una teoría de cambio o una teoría causal a través de marco lógico, ¿no? De nada sirve que tengamos funcionarios públicos y académicos súper expertos si los que están inmiscuidos en la política pública no entienden de qué se trata, ¿no? No entienden el marco lógico, no se entiende la teoría de cambio, ¿no? Lo que necesitamos es que se democratice el conocimiento y se generen comunidades, comunidades no solamente de estos convencidos de la gestión pública para resultados basados en la evidencia, ¿no? Sino con sociedades que entiendan el valor de la información y que entienda que saber si su política pública funciona o no también es un proceso de empoderamiento político del ciudadano, ¿no? Y cada vez es más complejo, no está sencillo, pero sin duda hacia allá va, ¿no? La democratización del saber también tendría que ir hacia este camino, ¿no? Pues la cadena de valor, no me detengo porque ustedes ya saben cómo se genera la cadena de valor, ¿no? Pero más allá de la cadena de valor, hay una pregunta fundamental para generar este poder transformador, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de la intervención pública, ¿no? Entender cuál es el propósito de la organización pública. Entender para qué, ¿no? ¿Para qué estamos de una u otra manera generando evidencia? De una u otra manera haciendo intervenciones públicas. Entonces hay un valor superior, ¿no? Hay un valor superior y que esto está vinculado a la generación de resultados, ¿no? Está orientado a generar los resultados para tener mejores condiciones sociales y mejores condiciones públicas, ¿no? Ahora, ¿es suficiente con la información? A mí me gusta muchísimo esto, ¿no?
Me parece súper interesante. Y esta referencia me gusta mucho, ¿no? Porque luego además soy bien tragona. Entonces, es suficiente para nosotros y para influir en la toma de decisiones. ¿Es suficiente con la generación de información y la generación de evidencia? Pues no. No es suficiente que sean buenos técnicos, que sepan armar bien matrices de marco lógico, que sepan armar bien grupos focales, métodos Delphi, análisis prospectivo. No, no es suficiente. No es suficiente ser un buen técnico, porque parece ser en esta idea que los datos y la información es como si tuviéramos los ingredientes de una receta, ¿no? Aislados. Hay muchísimos datos y hay muchísima información. Pero ¿qué requieres? Pues requieres mezclarlos, ¿no? Si los mezclas, si los entreveras, si entiendes qué va primero, qué va después, para qué los quieres, ¿no? Porque yo puedo tener estos mismos ingredientes, el azúcar, la zanahoria, el aceite, la canela. O sea, puedo tener estos mismos ingredientes y puedo hacer 1000 cosas. Puedo hacer un pastel o puedo hacer una sopa, ¿no? Entonces, la evidencia constituye la mezcla de la información. ¿Con qué? Con una intención, ¿no? Entonces, la evidencia es mucho más que tener información y tener datos, ¿no? La evidencia es la mezcla de estos ingredientes con una intención. En mi caso, pues hacer un pastel, ¿no? Pero con este pan, ¿es suficiente? No. Necesitamos persuadir y argumentar el uso de la evidencia, ¿no? Es decir, necesitas decorar el pastel, ¿no? Seguramente si pones el pan solito se lo van a comer, pero seguramente lo van a disfrutar menos o quizás no se lo coma la gente que tú quieres que se lo coma, ¿no? La evidencia es para mejorar la toma de decisiones. Entonces, lo que tú requieres es argumentar y persuadir. Es decir, necesitas que la gente a la que tiene que tomar las decisiones públicas entienda igualmente de claro como tú lo entiendes. Entonces, si tú entregas un reporte de este tamaño, ¿no? O entregas un documento súper técnico donde nadie te entiende, de nada sirve. Necesitas hacer uso de la pedagogía, ¿no? Para que se entienda tu evidencia. Y por tanto, es para mí lo que constituye la argumentación y la persuasión. Y finalmente, tu misión o tu propósito estará logrado después de que se lo coman, ¿no? Es decir, no solamente es suficiente preparar el pastel, decorarlo súper súper lindo, sino lo que tú, en el fondo, el resultado esperado, el propósito, ¿no? Tu misión en la vida como servidor público o como área técnica convencida de que la generación de evidencia sirve para tomar mejores decisiones, pues es ya que se la coman, ¿no? Entonces, una vez que se coman el pastel, tu trabajo habrá terminado, ¿no? Entonces, es este el ciclo importante que tenemos que entender desde las áreas técnicas en torno a esta perspectiva de gestión pública orientada a decisiones a partir de la evidencia, ¿no? Aquí hay algunas consideraciones en torno a la persuasión, ¿no? Tú dirías, bueno, pues la evidencia es una cosa de expertos técnicos, ¿no? O sea, tú necesitas un expertise técnico para generar la evidencia, pero también necesitas una serie de actores sociales, institucionales, necesitas políticos, a partir del análisis de las alternativas y las perspectivas que te dé la argumentación, ¿no? O sea, la argumentación es toma la evidencia y la usas para un propósito, ¿no? Pero aún eso no es suficiente. Hay otro paso que es la persuasión. Y esta casi siempre cae en el alto funcionariado, ¿no? Y en los niveles directivos altos para persuadir a los tomadores de decisiones, ya sean públicos o sean privados, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el tema de persuasión. No sé si hasta aquí vamos bien o me voy de filo con la última parte, Alex.
No, no, adelante, para después nos viene a hacer el intercambio si quieres. Ok. Y bueno, todo esto, ¿no? Toda esta reflexión en torno a cuál debe ser el abordaje, la perspectiva de solución de problemas y atención de padecimientos, ¿no? O atención de sistemas enfermos, ¿no? Que tenemos en la sociedad. Eh, la importancia de tomar decisiones a partir de la evidencia, pero entendiendo que la evidencia eh, es un desafío no solamente técnico, sino también es un desafío eh, en términos de argumentación y persuasión, ¿no? Y que la evidencia solo es, digamos, tiene su poder transformador de una realidad, ¿no? Entendiendo que ese es nuestro propósito final, pues, ¿qué pasa en términos de lo que estamos viviendo, no? ¿Qué parece ser que nos exige la pandemia bajo esta perspectiva? Pues, sin duda para mí, la pandemia nos pone nos hace evidente que el gobierno no es suficiente, que los técnicos no somos suficientes, que necesitamos democratizar la información, y necesitamos colaborar, ¿no? Y entender que a partir de la participación ciudadana, me voy a colocar como funcionaria, ¿no? A partir de la participación ciudadana, esto se puede atender. El gobierno no es suficiente para nada. No es suficiente para mantener la seguridad pública, no es suficiente, obviamente, para atender una situación de crisis como la pandémica, no es suficiente para generar el desarrollo económico, no es suficiente para nada. Si el Estado no entiende que no es suficiente y que necesita la alianza de los ciudadanos, esto no va a andar, ¿no? Y esto lo traslado a un ámbito personal, ¿no? Y quienes estamos viviendo contextos familiares como nunca en nuestras vidas, ¿no? Yo lo vivo, ¿no? En mi casa, su casa, con dos hijos adolescentes, pues no soy suficiente, ¿no? Necesito persuadir, necesito convencer, necesito demostrar, necesito explicar, ser pedagógica de cómo es necesario que este sistema familiar funciona a partir de la colaboración de todos, porque si no, esto no anda, ¿no? Por más que yo me esfuerce o por más que alguno de los miembros se esfuercen, no va a ser suficiente si no entendemos que se necesita la colaboración, ¿no? Y que se necesita la co-creación, que todos somos autores del capítulo que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, a nivel teórico, pues hay diferentes niveles de participación, ¿no? El primer nivel, el de información, es el más clásico, ¿no? Yo voy, informo, ¿no? Voy y escupo la socialización, ¿no? Hay un nivel de diálogo, voy, digo, pero escucho, ¿no? Hay un nivel de consulta, voy y te consulto de manera intencionada para una decisión. Pero también hay un nivel, los más altos, de colaboración, es decir, somos pares, te identifico como par, te reconozco como par y puedo entender que somos necesarios, tú y yo, para modificar el sistema, ¿no? Y que a partir de esa colaboración puede ser que entre los dos juntos nos pongamos a escribir el capítulo, ¿no? O nos pongamos a escribir. Y esto está sucediendo en todos los ámbitos de gestión pública. Planeación participativa, gestión participativa, monitoreo y evaluación participativa, ¿no? Pero ya en un nivel de colaboración, ¿no? Ya en un nivel más profundo, no solamente de información, sino ya en un nivel más profundo. Entonces yo creo que eso requiere. ¿Qué requiere también o qué nos requiere tras un contexto pandémico? Pues nos requiere una mentalidad de pensador sistémico, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues hay que entendernos no por las partes, hay que entendernos como un todo, ¿no? O sea, la Secretaría de Salud no es suficiente para atender el tema de la pandemia. Necesita tener un proceso pedagógico y que intervenga la Secretaría de Educación para que nos eduquemos, pero también necesita entrar otro tipo de instituciones, porque la realidad es compleja. La hemos separado para entenderla,
pero en la actuación se vuelve a integrar como un todo, ¿no? Entonces necesitamos pensadores sistémicos, ¿no? No quiere decir que sea fácil, pero hay que tenerlo claro, que la realidad es compleja y trabajamos a través de sistemas, ¿no? Actuamos en sistemas. Tu familia es un sistema, tu organización, tu departamento es un sistema, tu departamento académico, tu departamento laboral es un sistema, donde todos tenemos roles distintos y vamos interactuando, ¿no? Que el pensamiento sistémico también entiende que no es lineal, sino que a veces es así, ¿no? Abigarrado, a veces va en círculos, no es lineal. Lo hemos hecho lineal por etapas para entender la realidad y para un objetivo analítico, aspiracional del deber ser. Pero en la realidad, cuando hay políticas públicas, difícilmente empiezan con la fase del diagnóstico, ¿no? Es, aquí tengo este dinero, gástatelo en esto, en el camino averiguamos si funciona o no, ¿no? Y lo que los técnicos se vuelven muchas veces son justificadores de esa intervención, no diseñadores, justificadores. Y ahí es donde viene mucha de la frustración de los técnicos, ¿no? Porque decía un clásico, ¿no? Si el modelo no se adapta a la realidad, pues peor para la realidad, este es mi modelo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que entendernos. Y necesitamos buscar la síntesis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros en el área de gestión pública hacemos planeación y como el gobierno tiene que ver en todo, ¿no? Ponemos casi en el mismo nivel de importancia todo, ¿no? Porque todos quieren estar, todos quieren pertenecer, todos quieren aparecer y entonces el problema mío es igualmente importante que el problema del otro. Sí, seguramente, pero necesitamos encontrar los puntos que podrían generar una potencial palanca de cambio. No puedes entrarle a todo, tienes que decidir, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio de síntesis que te permita identificar el punto de entrada, ¿no? Como si fuera el punto de acupuntura, así necesitas, porque la realidad compleja no puedes permitirte en esa complejidad estar en todos lados, ¿no? Tienes que empezar por puntos que sean los puntos estratégicos del cambio, ¿no? Entonces se requiere frente a un análisis generalizado, un análisis en síntesis, ¿no? También requiere, más que pensar en estructuras, ¿no? Requiere generar en procesos, donde hay conexiones, ¿no? Donde hay posibilidades de éxito, ¿no? Hay gente que en un contexto y en un rol es sumamente, digamos, sumamente ineficiente, ¿no? Pero si tú lo mueves en otro contexto, ¿no? Dentro del mismo proceso, está en situación de éxito y es sumamente potente, ¿no? Entonces no es un tema de estructuras, es un tema de procesos, donde hay flujo y a veces el flujo no se da porque no está la ficha correcta, ¿no? Entonces a veces nada más hay que mover así un poquito la ficha y ya. No es un tema de niveles, es un tema de procesos. Si no entendemos que lo que yo genero como como líder de un equipo es a partir de un proceso y es de un proceso en red, no es jerárquico, no es que a mí se me apareció la idea por ser la líder del proyecto, no, es un proceso de un trabajo colaborativo en red, que se da a partir de las relaciones de quienes participan y que es importante cuidar las relaciones de quienes estamos ahí, que hay que tener una centralidad en el recurso humano, porque quienes hacemos las instituciones somos seres humanos, ¿no? Y entonces, si yo no tengo atención en el ser humano que está allá adentro, ¿no? Difícilmente voy a generar estos procesos de cambio o esos procesos de transformación, ¿no? Ahora, ya con esta idea me despido y que me parece súper interesante. Y esto te lo da el pensamiento sistémico, ¿no? Y perdón porque se ve súper pixeleado, pero no encontré otra imagen mejor.
hay niveles de cambio, ¿no? Como todo en la vida hay niveles, pues también en los cambios hay niveles, ¿no? Como casi siempre en el gobierno hablamos del cambio, de la transformación, de la mejora, así en abstracto, parece que es fácil, ¿no? Entonces, ¿cuántas políticas públicas tienen en el fondo cambiar una realidad? Pues todas, ¿no? Casi todas las intervenciones dicen, yo doy esto, regalo esto, pongo esta sanción, hago esta regulación, doy este bien, ¿no? Pongo este servicio, pues para cambiar una realidad, ¿no? Para mejorar la realidad. Pero hay niveles de cambio, ¿no? No son tan fáciles los cambios, ¿no? No es suficiente generar evidencia, no es suficiente persuadir, no es suficiente argumentar, ¿no? Hay que entender qué nivel de cambio quieres y cómo se dan los cambios. Entonces, hay una teoría, la teoría de pensamiento sistémico, lo que te dice, bueno, es que hay tres niveles, ¿no? El nivel más, el que está arriba, ¿no? En la punta del iceberg, lo que se ve fuera del mar, es lo habitual, ¿no? Son los eventos, es la manera de hacer las cosas, ¿no? Son los cambios, digamos, más sencillos. Y casi siempre las políticas públicas, y más por el efecto del corto plazo, ¿no? Porque todo es urgente, casi siempre van a esto, ¿no? O sea, lo que tú quieres es que se cambie la manera de hacer las cosas. Una política pública casi siempre pretende modificar la conducta ahí, ¿no? El segundo nivel de cambio lo constituyen las creencias, los valores, las capacidades de la persona, ¿no? Y ese nivel de cambio está menos presente en las políticas públicas, ¿no? O sea, ¿cuáles políticas públicas pretenden un cambio de la manera de ver las cosas, de la manera de pensar? Ese es un cambio más profundo, es más duradero, ¿no? Está más profundo y por tanto pudiera ser más duradero. Por eso decimos que la educación, ¿no? En el fondo tiene una política pública a largo plazo, porque lo que se intenta modificar es en este segundo orden, ¿no? La manera de pensar, ¿no? Este es el cambio de patrones de conducta, ¿no? O sea, tú si logras cambiar el patrón de conducta, ¿no? Eso es de segundo nivel. Y el tercer nivel son los cambios estructurales, ¿no? Es lo fundacional, la perspectiva de vida, ¿no? Es el paradigma de la vida y de la manera de actuar y de pensar de las personas. Y obviamente ese tipo de cambio o políticas públicas para ese tipo de cambio, pues son mucho más difíciles de encontrar, ¿no? Y lo que pretenden, pues son estos cambios de identidad, ¿no? O sea, ¿cómo cambia la identidad? Por eso el tema, por ejemplo, de cosas básicas como que son como muy coloquiales, ¿no? Cuando vamos en la calle y tiramos basura, pues si tú tienes una política que te da una sanción por quien tira basura, pues a lo que está es en el evento, ¿no? O sea, lo que pretende modificar es el evento, que ya no lo vuelvas a hacer, pero tú te cuidas que nadie te vea y lo vuelves a hacer, ¿no? Porque la política pública, la sanción, lo que pretende es cambiar el evento, ¿no? Sobre ese mismo problema, ¿no? Del tiro de la basura en lugares públicos, si tú generas una campaña educativa, ¿no? Y un proceso educativo, lo que cambiaría sería el patrón, ¿no? Que no lo tiren porque hacen un poco de conciencia. Pero tener una política pública donde te cambie de raíz la identidad, ¿no? Donde logres entender que el espacio público es tu espacio. Y si tiras una basura en el espacio público es impensable, ¿no? Es impensable. Ese es un nivel de profundidad muy cañón, ¿no? Que pocas políticas públicas van a ese nivel de profundidad. Entonces, pensar en las políticas públicas que pretenden un cambio, resulta útil entender estos niveles, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de cambio pretendes? El nivel básico, el del evento, ¿no? Donde ya no te vuelvan a soltar basura porque piensan que lo vas a multar. El nivel profundo, donde ya hay una conciencia
donde ya no lo tiro porque aquí permanentemente me supervisan y porque está mal, o ya no tiro basura porque estoy convencido de que ese espacio público es mi espacio y que este planeta es mi planeta, ¿no? Entonces, son estos 3 niveles que a mí, cuando lo descubrí, me ha cambiado completamente la perspectiva de entender las políticas públicas, ¿no? Y ahí verán en la presentación, que ya no me entretendré más, pues que hay, estas dimensiones van en el ámbito de lo individual o en el ámbito de lo colectivo, ¿no? Hay una transformación personal o intentas que también se transforme el colectivo, ¿no? Países como, por ejemplo, Corea, ¿no? Japón, Corea del Sur, donde en los años 50 fue devastado por los japoneses, ¿no? Porque los invadieron y les desbarataron la ciudad, tenían prácticas súper insalubres, ¿no? Y ahora tú ves que es una cultura donde tiene algunas cosas positivas, unas muy negativas, pero donde en términos colectivos, pues hay una empatía por el otro, hay un entendimiento del bien común, ¿no? Esas son transformaciones colectivas, no es de un individuo, no es de un grupito de individuos, ¿no? Son transformaciones y dimensiones de cambio colectivos, ¿no? Y hay cambios institucionales también, ¿no? Que también se diferencian, ¿no? Cuando hablamos en general del cambio institucional, necesitamos la mejor institucional. Sí que ¿qué necesitas? Un cambio en la normatividad, en las leyes, ¿no? Necesitas un cambio cultural de quienes conforman la organización, necesitas un cambio en términos de asociación, de cómo se relacionan, o necesitas un cambio en la manera de cómo entienden la institución pública, ¿no? También hay tipos de cambios diferentes. Y pues los momentos de cambio, ¿no? No son fáciles los cambios. Alguien ha tenido un cambio así radical, ha dejado fumar, ha hecho una dieta, pues no está fácil, ¿no? Yo permanente vivo intento el cambio en la mañana y en la tarde me frustro y ya, no sigo la dieta, ¿no? Pero cuando hemos tenido cambios profundos, pues es como el proceso del duelo, ¿no? Hay un duelo para cambiar, ¿no? Hay un proceso de negación, hay un proceso de confusión, hay un proceso de que te satisface el cambio y después, pues en ese proceso, pues hay un punto de renovación, ¿no? Donde ya asumes el cambio. Eso lo tenemos que pensar desde el punto de vista de las políticas públicas. No es suficiente entregar un bien o un producto, ¿no? O un servicio. Lo que tú requieres, pues justamente, es entender que si tu propósito como administración pública y como generador de evidencia, constructor y generador de evidencia, es propiciar un cambio, pues necesitas entender cómo operan, cómo funcionan los cambios. No es suficiente construir una matriz de marco lógico, ¿no? En ese pensamiento lineal. Lo que necesitas es entender hacia dónde va el cambio, qué pretendes, qué funcionarios públicos van a seguir esa teoría, ese valor, esa cadena de valor, ¿no? ¿Lo entienden? ¿Lo están asumiendo? ¿O lo pusieron en el papel para cumplir la regla? ¿No? Eso, digamos, es como, perdone que mi hijo me está aquí insistiendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos entender todas estas aristas y estas composiciones tal cual, ¿no? Yo en la bibliografía, en la presentación, les dejo un par de vínculos a unos videos, ¿no? Que a mí me han resultado como muy útiles. Y finalmente, para concluir, ahora sí ya con esta me despido, les quiero presentar no sé si se ve, pero mis 10 mandamientos, ¿no? Que yo misma me pongo en términos de la gestión que hacemos y del trabajo como funcionaria pública y como equipo que pretendemos, ¿no? Primero, pues que necesitas pasión, ¿no? O sea, este asunto de querer transformar la realidad requiere pasión, ¿no? No siempre, pero sí requiere estos ámbitos, ¿no? Toma tiempo, ¿no? No todo puede irse por este camino. Hay cosas que son más operativas y ni modo, ahí te vas, pero los proyectos realmente que pretendas
echarle las ganas para hacer la generación de evidencia y generar un cambio, y más en estos momentos requieren cierto tiempo de maduración. Es importante la reflexión, ¿no? Requieren mucha intuición y lógica, no hay recetas únicas, ¿no? Hay mucha intuición. Se requiere innovar, arriesgarte, sentir el vértigo, ¿no? De, ¡ay! ¿Y si le hago por aquí? No, ¿y si le hago por acá? Pues ni modo, se requiere, ¿no? Pero también se requiere humildad, ¿no? Humildad metodológica. Entender que no lo sabes todo, no lo sabes todo y necesitas del otro, ¿no? Necesitas reconocer que vives en una red y que vives en un sistema. Entonces necesitas humildad. Obviamente una dosis de esperanza. También necesitas mantenerlo sencillo, ¿no? Porque pensar en la complejidad dices, uy, ¿por dónde entro? Si todo es tan importante, ¿por dónde le entro? Tranquilo, punto de entrada, ¿no? ¿Dónde fluye más? ¿Dónde hay más fuerzas que facilitan? ¿No? Ahí éntrale, ¿no? Por ahí le entras. Los cambios que logres, bueno, por ahí es tu apuesta, ¿no? Necesitas pensar en lo global, pero pensar en lo local. Y necesitas ir como extendiéndote y acortando, ¿no? Ampliándote, revisando, ¿no? Reflexionando y sin duda, pues meterte en una dinámica de cooperación y colaboración. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios y sus preguntas. Gracias, doctora. La verdad es que muy enriquecedora. Tu reflexión, la verdad es que fue mucho más allá en términos de la expectativa. La verdad es que nos pusiste en un contexto, pues, que efectivamente estamos viviendo y que, pues, requiere que efectivamente, o sea, se ve más bien en tu charla, nos hace sensibles a que estamos en un momento, pues, importantísimo, ¿no? De coyuntura, de cambio a escala, o más bien del tamaño, así como aquellas reformas que en su momento pasaron en términos de la gestión pública, de una administración tradicional, así muy vertical, tradicional, ¿no? A una, por ejemplo, la nueva gestión pública. Ahora estamos en un nuevo contexto, ¿no? Lo ha acelerado la pandemia. Le he pedido, ahorita, bueno, hay comentarios de los estudiantes, ahorita los leemos que van mucho en esta tónica, y nada más le pedí a la doctora Macarena que hiciera un comentario general o dos, decía ella, sobre lo que le despertó tu charla. Adelante, Macarena. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, doctor Alex. Intentaré ser breve y rápida y concreta, y espero también ser clara. La doctora Mónica, dentro de las muchas inquietudes que nos deja el día de hoy, ella hizo una pregunta. Bueno, hizo varias preguntas al inicio de la sesión, pero yo me quedé colgada de una que dice, ¿qué parece nos exige la pandemia COVID-19 en la gestión pública? Y justamente creo que me quedé colgada de eso porque estoy leyendo también en la mañana un documento de la CEPAL que acaba de salir, que se llama Los efectos económicos, sociales y ambientales de la pandemia, obstáculos adicionales al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Me voy a permitir leer 3 líneas para intentar abonar a la respuesta de lo que preguntaba la doctora Mónica, ¿no? De qué nos parece exigir esta pandemia, ¿no? Este documento de la CEPAL dice, entre muchas cosas, las siguientes líneas, 3 que leo rápidamente. América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo emergente en lo que se refiere a los efectos de la pandemia COVID-19. La crisis sanitaria condujo a la peor crisis económica, social y productiva que ha experimentado la región en los últimos 120 años. Y bueno, pues no deja este documento un panorama muy optimista, obviamente, en cuanto a lo que se espera del crecimiento económico de la región América Latina para los próximos años. Y el documento también cierra una conclusión en esta línea, ¿no? Dice, la débil trayectoria de crecimiento económico de América Latina
hará que después del 2021 la crisis económica tendrá un periodo, entre comillas, de recuperación, obviamente dependiendo de las políticas económicas y de las políticas públicas que se apliquen, de aproximadamente entre 10 y 15 años. Y me parece corto, ¿no? Entonces, bueno, era nada más dejarles sobre la mesa estos datos que espero abonen un poco a esta pregunta que hacía la doctora Mónica. Y retomando ya más también concretamente los temas que nos presenta la doctora, yo recuerdo, doctora Mónica, que cuando yo ingresé al doctorado, en el 2009 me parece, ya hace bastantitos años, en el 2009 uno de mis primeros cursos así tipo propedéutico en el doctorado fue precisamente Pensamiento Complejo y Políticas Públicas. Y bueno, justamente también a mí me llama mucho la atención esto que nos comenta Mónica al respecto del tema de pensamiento complejo. Y yo quisiera, ella considero nos explicó bastante bien esto, pero a mí sí me gustaría también para nuestros estudiantes que quedara más claro, doctora Mónica, cómo echamos a andar, cómo aplicamos el pensamiento complejo en el análisis de políticas públicas. Creo que este es particularmente un reto al que nos enfrentamos cotidianamente quienes andamos en estos quehaceres. Y aprovechando también y abusando de la amabilidad de la doctora Mónica, porque justo también lo tocaba este tema con mis estudiantes. Yo estoy impartiendo en 8º semestre ahora un curso que es Seminario de Intervención 2, que tiene que ver con prácticas profesionales, básicamente. Y me inquietó bastante, lo comparto, que mis estudiantes hacíamos una lectura sobre el perfil de los recursos humanos en la administración pública. Y justamente creo que era una lectura de Guillermo Cejudo sobre estos temas, en donde el autor ponía énfasis, y me parece muy interesante porque también la doctora Mónica lo resaltaba, ¿no? El autor ponía énfasis en el perfil profesional debe de tener conocimientos técnicos, elementos técnicos. Y a mis chicos y a mis chicas de ese grupo les causó mucha duda, mucha inquietud, y casi nos llevó toda la clase tratar de entender qué quería decir el autor con elementos técnicos y conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la doctora Mónica, si puede, nos platicara un poquito más este tema de finalmente, y con esto cierro mi participación, finalmente es cierto, las personas hacemos las organizaciones, las instituciones y las políticas públicas, las implementamos, las monitoreamos, las diseñamos, las diagnosticamos y las evaluamos, ¿no? Entonces, ¿cómo echar a andar, cómo aplicar este tema del pensamiento complejo en el análisis de políticas públicas? ¿Y qué debemos entender por esta parte de profesionalizarnos con conocimientos y elementos técnicos? Y muchas gracias y felicidades a la doctora Mónica y felicidades al doctor Alex por invitar a la doctora también. Gracias. Gracias. Si quieres, Mónica, contar una reacción a lo de Macarena y después te leo algunas preguntas de las chicas y los chicos. Muchas gracias. Pues, doctora, un gusto escucharte y la reflexión que nos haces de la lectura de CEPAL, ¿no? Creo que, híjole, sí vivimos tiempos pues únicos. Tenemos año, 2 meses encerrados, ¿no? Digo, salimos un poquito más, vamos tal, pero año, 2 meses, jamás no lo hubiéramos imaginado, ¿no? Donde todo se sacudió, ¿no? Todo está sacudido ahora, ¿no? Eso más un contexto político nacional muy complejo, ¿no? Mundial incluso, ¿no?
lo que pasó con Trump, lo que ha venido pasando en la política nacional, o sea, es una situación, pues muy interesante, ¿no? Difícil, pero interesante. Entonces, viéndolo desde el vaso medio lleno, pues tendríamos que sentirnos privilegiados, ¿no? De estar teniendo la posibilidad de decidir el día a día de qué hacer en un contexto así, ¿no? No, a veces no está fácil, ha habido muchas pérdidas humanas, ¿no? Entonces, estamos muy, bueno, yo me siento, ¿no? Difícil, mis hijos, mi familia, ¿no? Todo está ahorita alterado un poco, ¿no? Entonces, entre esa alteración de la pandemia, más las alteraciones políticas, ¿no? Donde todo parece un caos, ¿no? Volteas y en la mañana y 5 minutos y otra cosa y otros 5 minutos otra cosa, o sea, tú dices, ¿para dónde volteamos, no? Si eso no es muestra de lo complejo y lo caótico que es la realidad, pues entonces, ¿qué más esperamos, no? Creo que es una muestra muy evidente de que lo único seguro es la incertidumbre, ¿no? Donde hay estos... Sin embargo, no quiere decir, ya me voy, cierro la cortina y me voy, porque eso no, para mí no es opción, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ¿por dónde entrarle? ¿Por dónde vincular pensamiento sistémico en el análisis de políticas públicas? Yo creo que hay varias posibilidades, ¿no? Primero es entendiéndolo, ¿no? Entendiendo esa complejidad, entendiendo que las respuestas lineales ya no es, esa promesa ya no se cumplió. O sea, la propuesta de presupuesto basado en resultados, solamente vinculado a tener matrices de indicadores, por tener matrices de indicadores, eso ya no dio resultados. Y no quiero satanizar el modelo y la metodología marcológico, porque esa metodología, haciéndola bien, ¿no? O sea, entendiéndola en el sentido más amplio, más allá de solamente los indicadores, haciéndola en ese sentido más amplio, lo que te propone es que sea un diagnóstico participativo, que sea un análisis de alternativas participativas, que sea, ¿no? O sea, te permite un pensamiento complejo, hay visos de pensamiento complejo ahí, ¿no? Pero lamentablemente nos fuimos, y yo soy de esas, ¿no? Pensando que tan solo por tener indicadores era suficiente. Y no. Esa construcción de evidencia, pensar que el indicador es de evidencia y que con eso era suficiente, no es suficiente. Nosotros acá, ¿no? El sistema de indicadores presupuestarios, pues creo que trae como 4,000 indicadores, una cosa así, 3,000 indicadores. ¡Uta! Perdón el francés, ¡uta! Esa evidencia no es suficiente, esa es información que necesito hacerle pastel, necesito enterarla, intencionarla, perfilarla para su uso y necesito persuadir para que se la coman. El indicador en sí mismo es una simple zanahoria, es la harina. That's all, ¿no? Entonces, eso es entender, para mí, eso es entender pensamiento complejo, ¿no? Y eso es empezar a involucrar pensamiento complejo ahí. ¿Qué otra cosa es? Pues entender que no es, miren, acabamos de hacer un ejercicio bien interesante, quería compartírselos. Acabamos de hacer un ejercicio en un proyecto de seguridad, partiendo del pensamiento sistémico, ¿no? Y entonces entramos, el clásico, ¿no? Por el análisis situacional, el diagnóstico, y entonces empezamos por la clásica división temática, ¿no? A ver, vamos haciendo divisiones temáticas. Déjenme les presento, si me dan permiso, muy rápidamente lo que hicimos, ¿no? Sí, gracias. De hecho, nada más comentar lo que está muy en la sintonía, lo que estás haciendo ahorita, explicándonos. Una de las preguntas de Giovanna Berenice, que precisamente pues quería ver un poco de alguna manera planteado como más bien es de Vanessa Belén, perdón, sobre cómo podemos desarrollar el pensamiento sistémico y cuál ha sido la experiencia en este proceso. Nomás lo comento, digo, para ir dándole cabeza a las preguntas, pero está muy en la lógica de lo que nos estás presentando. O si quieres hacer un par de preguntas. Sí, no, pero si quieres, poniendo esta presentación,
en lo que yo también te la voy leyendo. Unas son así opiniones y generales. Por ejemplo, dice Luis Ronaldo Ávila, dice, he escuchado constantemente que los actuales programas federales como Jóvenes Construyendo el Futuro están sirviendo más para maquillar cifras como las de empleo, ¿no? Es decir, porque suman a estas becas como si fueran empleos generados o 60 y más, y que incluso presentan indicadores. ¿Se puede esperar que estos resultados, pues así se queden nada más así, dice? ¿O las entidades estatales llevan alguna especie de evaluación sobre ello? Lo que dice Luis Ronaldo. En el caso de Giovanna, será otra opinión. Dice, pensando en un caso a mediano plazo, la ciudadanía está plenamente vacunada. ¿Cómo se van organizando, planeando las organizaciones públicas para la atención a clientes, dice, después de la contingencia? ¿Cómo ves el escenario de la nueva realidad después, post pandemia? Y Tatei dice, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos institucionales para trabajar esta propuesta de la que nos hablas, ¿no? Desde atender todos los niveles, ¿no? Llegando hasta lo estructural y llegando a cambios culturales, por ejemplo, ¿no? Básicamente es lo que tenemos. Muchas gracias. Pues no tengo todas las respuestas, por supuesto, ¿no? Tengo apenas una idea, apenas estoy en el proceso de la convicción, ¿no? O sea, estoy convencida que vamos por aquí y vamos nosotros mismos explorando, ¿no? Yo misma voy explorando en términos de gestión pública, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera, por dónde abordarle, cómo entrarle? Pero pues no están siendo cosas fáciles, ¿no? Apenas vamos explorándole. Entonces, lo que les quería compartir es que, pues ciertamente es posible, ¿no? Partir desde esta perspectiva, por ejemplo, colaborativa, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, lo que decía Macarena, reconocer la centralidad de lo humano, ¿no? O sea, nosotros, o al menos mi generación, que fue creada y educada en la perspectiva institucionalista y luego la neoinstitucionalista, ¿no? Donde yo estaba convencida que la perspectiva institucional y normativa y el proceso y la ley, eso era lo que haría posible el cambio, la transformación y por tanto los mejores resultados, pues ahora ya medio lo cuestiono, ¿no? Completamente, porque importa la estructura, pero importa la superestructura. Es decir, tú tienes y lo vemos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, la diferencia que hace, o en cualquier equipo de trabajo, ¿no? La diferencia que hace cuando tú tienes un trabajo colaborativo donde la gente se siente en un espacio seguro, en un espacio exitoso, donde la gente se siente entendida, pues seguramente en el largo plazo funciona mucho mejor, en el mediano plazo, ¿no? Que en el plazo inmediato. Están mejor alineados los incentivos cuando hay un reconocimiento de lo personal, de la importancia del capital humano, del recurso humano, de las personas en las organizaciones. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Que sí implica la capacidad técnica, pero implica necesariamente la voluntad, ¿no? Sí, nos ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo. He tenido colaboradores o colegas con muchísima capacidad técnica, pero una pésima actitud y no anda, nomás no salen las cosas, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? El conocimiento se adquiere, la actitud es voluntaria, ¿no? Entonces, la actitud no, pues al menos que vas a una terapia o tal, puedes fluirla, ¿no? Pero necesitas una cosa un poco más larga. Entonces, creo que es importante reconocer esos valores, ¿no? El valor de lo soft, ¿no? Además de lo hard. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que comentan los compañeros, creo que también la perspectiva de que las intervenciones de todos los gobiernos son hipótesis de cambio sujetos a prueba constante,
Tenemos que entenderlo, ¿no? Que las instituciones vivimos en permanente procesos de aprendizaje. Y también las políticas públicas viven procesos de aprendizaje. Y yo no defiendo ni descarto, ¿no? Pero eso es súper normal en cualquier política pública nueva, ¿no? Procesos de ajuste. Y entonces tendríamos, al menos desde el ámbito que nos corresponde de análisis de política pública, entenderlo así. Lo que pasa es que luego por ahí corren las fibras políticas o sociales, ¿no? La perspectiva ya de otros valores que te hacen muy difícil tener una opinión un poco menos apasionada, ¿no? Pero es el proceso de las políticas públicas, ¿no? Si lo entendemos que son procesos de aprendizaje permanente, creo que eso nos cambia completamente el foco en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral, ¿no? Porque así vamos también en la vida, ¿no? Yo ahora al menos como madre ya me inscribí en el club de las malas madres, ¿no? Porque pues pretende siempre ser una buena madre, pero la riegas. Porque la vida es así, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y así es el gobierno. Obviamente ahí duele porque luego, además del proceso de aprendizaje, hay actos de corrupción, ¿no? Y eso es lo que ya no se permite. Y entonces, creo que va por ahí. Ahora, ¿qué ejercicio les puedo compartir de aplicación de pensamiento sistémico? Muy rápidamente les platicaba que nosotros en la oficina nos pusieron el desafío. Yo trabajo en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, ¿no? En el área soy la directora de Planeación y Evaluación, ¿no? Y entonces nos pusieron el desafío. Hubo el año pasado unos eventos en materia de seguridad, pues lamentables, donde algunos policías no secuestraron, sustrajeron a unos jóvenes y los mantuvieron retenidos sin conocimiento público durante un par de horas, ¿no? Y entonces eso generaron recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y generó todo un proceso de ajuste acá. Bueno, entonces a nosotros, a la secretaria, le dieron la encomienda de hacer un proceso de diálogo primero, de entender qué pasó, de entender por dónde va y de proponer hacer una propuesta para cambios, ¿no? Para un proceso de mejoría de las policías y mejoría de los ministerios públicos. Entonces, se decidió entrar desde una perspectiva sistémica. Entonces, primero iniciamos con un foro muy amplio de consulta, y luego tuvimos un trabajo de análisis técnico, donde justamente el propósito era hacer un proceso de reflexión y análisis sistémico para hacer una propuesta de cambio, ¿no? Entonces, recientemente el gobernador ha presentado los resultados de este proceso, donde, pues tal cual se presentó un portafolio de cambios que se compromete el Estado a tener durante los próximos meses en materia de seguridad, ¿no? Para empezar, pues entendimos que la seguridad es un tema de gobernanza, ¿no? La seguridad es un tema de todos, es un tema de seguridad ciudadana, que hay diferentes modelos teóricos. Yo no soy experta en materia de seguridad, pero tuve que entenderle, ¿no? Que hay diferentes perspectivas y paradigmas de entender la seguridad, y que por un lado está la seguridad pública, donde el principio básico es el uso de la fuerza y la autoridad soberana de la fuerza, digamos, ¿no? Donde hay una perspectiva de que el Estado es el que puede y el que tiene que resolver todo, ¿no? Y hay una perspectiva distinta que se llama seguridad ciudadana, donde lo que hace es reconocer que, al igual que otras organizaciones públicas, las organizaciones de seguridad tienen que pasar por ámbitos de transparencia, de rendición de cuentas, y estar abiertas a la observancia ciudadana y a la co-creación en términos de qué policía queremos en el país y en el Estado,
y por tanto de participación ciudadana. Entonces, esa es la perspectiva de seguridad ciudadana, ¿no? Donde hay una centralidad en el ser humano, entender a los policías no como elementos, porque incluso entre ellos se dicen, ¿no? El elemento operativo, desplegamos 1000 elementos operativos a no sé dónde, ¿no? No son elementos, son seres humanos que los que no están coludidos, ¿no? E infiltrados, ponen en riesgo su vida todos los días para defender a la banda, ¿no? Y entonces la perspectiva de seguridad ciudadana tiene que ver con cuidar a la policía que nos cuida, ¿no? Entonces hay una implicación del ciudadano y hay una implicación de un enfoque de cuidados donde los ciudadanos nos encargamos también de que la policía sea respetada, sea confiada y que los cuidemos porque ellos nos cuidan, ¿no? Hay una cultura de cuidados mutuos entre autoridades y ciudadanos. Entonces, hay perspectivas conceptuales teóricas diferentes y entonces partimos de eso, ¿no? Entonces, ese es pensamiento sistémico, ¿no? Una perspectiva no lineal. No es que la autoridad venga a dar seguridad, sino es una participación de todos, ¿no? Hay una creación de comunidad para decidir cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es el propósito de la policía, ¿no? Y entonces partimos de eso. Y en términos metodológicos, quizás lo que resume, les voy a mostrar dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva lineal y una perspectiva sistémica desde la concepción del diagnóstico, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla. Déjenme ver, estaba buscando, como no venía preparada para esto, estaba buscando las mejores dos láminas, ¿no? Y me voy a permitir compartirlas. Ok. El diagnóstico que hicimos, iniciamos con una perspectiva muy clásica, ¿no? Es decir, diciendo, a ver, cuáles son los temas, cuáles son los cajones de análisis, ¿no? Y a partir de estos cajones de análisis, vámonos entendiendo. Hicimos muchas cosas, esto duró 4 meses. Les voy a resumir en 5 minutos lo que hicimos durante 4 meses. Un grupo de personas, 5 consultores externos, ¿no? De México, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Canadá, ¿no? Hicimos un grupo junto con funcionarios públicos de seguridad, con comandantes de policías municipales y compañeros de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Fuimos un grupo de trabajo ampliado de 36 personas que terminó definiendo esto en el diagnóstico del problema, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue entrar desde una perspectiva clásica, ¿no? De temas. Entonces decidimos que había estos temas, 6 temas para análisis, ¿no? Definir qué policía quiere Jalisco, cuál es el policía de calidad, etcétera, etcétera. No me voy a entretener. Pero vimos que esta entrada clásica nos daba soluciones muy clásicas, ¿no? Cuando en la realidad todo está imbrincado, o sea, el tipo de la gestión policial, con el uso de la fuerza, con la visión de la policía, con la coordinación interinstitucional, todo está mezclado. Entonces, lo que se hizo fue hacer una perspectiva sistémica para el diagnóstico, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue entender, superar, ¿no? Superar la perspectiva temática y entender cuáles eran los ciclos, entendiéndolo como un sistema, los ciclos que mayor problema tenían, ¿no? Y entonces llegamos a la construcción de un mapa sistémico, que es este, lo voy a presentar por acá, porque creo que se ve mejor, donde este mapa sistémico, no sé si se alcanza a ver, lo que se muestra en realidad son ciclos de problemas, ¿no? Entonces hay un ciclo de un problema, de un abandono político, un uso político del tema de seguridad, ¿no? Donde se politiza la seguridad, donde hay una crisis, se quieren resultados rápidos, hay una retórica de cambio, pero no se cambia nada, ¿no? Hay una profundización de la debilidad institucional, hay una influencia en el crimen organizado, hay una exacerbación de la militarización de la policía, ¿no? Esta es una bronca. Ese fue un ciclo, ¿no? Había otros ciclos y no me voy a entretener, pero tratamos de entender todos. Si ustedes
ven un diagnóstico clásico, es un documento de partes, ¿no? A ver qué pasa con esto, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, ¿no? Aquí toda la realidad está relacionada con todo. Entender esta, pues no es un tema fácil, no es un paso fácil, ¿no? Fue un proceso lento de ir entendiendo cómo todo está relacionado con todo. El objetivo de esto fue entender cuáles eran los puntos de los ciclos donde se estaban repitiendo cosas y parecía ser que siempre estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces encontramos un ciclo de abandono político, un ciclo de débil gobernanza, un ciclo de una mala actuación policial, un ciclo de ineficiencia en la gestión policial. Y luego de eso, lo que hicimos fue decir cuáles tienen condiciones de frío y de calor, ¿no? ¿Cuáles, y a qué se refería el frío y el calor? Pues cuáles tienen condiciones que congelan un posible cambio o cuáles tienen de estos ciclos condiciones que podrían facilitar un cambio, ¿no? Y por eso ven ustedes el color azul y el color rosa, ¿no? O rojito, porque encontramos que estos dos ciclos eran los que tenían condiciones de cambio, aunque también tenían condiciones de inercia, ¿no? Y luego definimos cuáles eran los puntos de entrada. Y los puntos de entrada, pues son estos puntos naranjas que se ven aquí, ¿no? Donde son, así como en acupuntura, por dónde vamos a decidir entrar, ¿no? Y entonces ahí, pues fueron las decisiones de entrada para ver si se podía modificar un poquito el sistema conflictuado y enfermo que tenemos en materia de seguridad. Es una apuesta apenas, ¿no? Y de ahí se derivaron las propuestas de cambio, ¿no? Esto para en materia de policía, lo mismo se hizo para materia de fiscalía y otros dos ámbitos. Entonces, pues así es como le estamos entrando ahora, ¿no? Ahora estamos en el ámbito de la implementación y de la implementación sistémica, lo que vamos a hacer va a estar un poco loco, ¿no? No lo puedo adelantar, pero vamos a tratar de dejar de hacer las mismas cosas que no han dado resultados, a ver si ahora nos resulta algo que pueda generar resultados distintos, ¿no? Muy bien, Diego, ¿no tienes, identificas más preguntas? Nomás ya para ir cerrando, porque ya estamos a unos minutos y obviamente no abusando del tiempo de Mónica. Hay dos más, si quieres las podemos juntar, doctor. Sí, adelante, Diego. Dice, de acuerdo a toda la planeación estratégica, cuando ya tiene todos los objetivos y si en todo caso no se llegara a cumplir la planeación, ¿qué hace al momento de no cumplirlo? Y la siguiente es, en contexto de la pandemia, ¿cómo combatieron ese proceso de constante aprendizaje y los ajustes a este problema que, parte de ser nuevo, era urgente tratar? Bueno, me imagino en torno a tomar decisiones conforme a la marcha, ¿no? Y podemos unir una última que aquí también detecto, dice, en base a su experiencia, ¿es complicado trabajar en equipo? Me refiero a que si es difícil ponerse de acuerdo para atender las necesidades de las personas debido a que hay diferentes puntos de vista entre los servidores públicos. Serían esas, doctora. Voy a empezar, muchas gracias, maestro. Voy a empezar por la última, ¿no? No es sencillo, ¿no? Y yo misma, bueno, a veces mi personalidad de repente es muy ejecutiva y me es complicado, ¿no? No lo traigo todavía totalmente inmerso, ¿no? El tema de esperar, de que se requiere pausa, se requiere que la gente asuma, ¿no? Que entienda, que lo haga propio y que se involucre, ¿no? O sea, sin duda, los esquemas de colaboración requieren mucha pedagogía, ¿no? Y requieren mucha negociación. Pero les puedo decir que a la larga te genera mejores condiciones, y no tan a la larga, ¿no? En el plazo mediano, digamos, o al menos en el corto plazo, no en el inmediato, porque hay cosas cuando tienen que salir, yo llego, ¿no? Y por aquí tú haces esto, y sale muy rápido. Pero generar un espacio de confianza y de seguridad donde el equipo pueda decir, oye, ¿y si le hacemos por aquí? Oiga, ¿y si le movemos por allá? Oiga, pero, ¿no? En un espíritu de cómo sí, ¿no? Porque luego también hay colegas que
nada más están así para el cómo no, ¿no? Pero llegar a ese punto no es sencillo, pero sí es posible, ¿no? Yo creo que más en el ámbito de la pandemia, esto se puede facilitar, ¿no? Yo lo he vivido con mi propio equipo. Incluso este mecanismo nos da mucha horizontalidad, ¿no? Es decir, gente de mi equipo, pues ya sabe cuando mi perro ladra, cuando tocan, espérenme tantito, déjenme le bajo a la lumbre. O sea, nos ha dado mucha horizontalidad, nos ha humanizado en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos una casa, ¿no? Allá en la oficina, buenos días, doctora, sí, le doy su café, le pongo no sé qué, ¿no? Había mucha más jerarquía. En cambio acá somos mucho más horizontales, nos entendemos, ¿no? Entonces creo que sí es posible, no es fácil, pero sí es posible y es recomendable, ¿no? Poner a los compañeros y más los que somos líderes de equipo, poner a nuestros colegas en situación de éxito. Porque si el colega que está en tu equipo tiene éxito, tú tienes éxito. Y colaborativamente, pues también es importante, porque lo que importa es el fin, ¿no? Y obtenemos más colaborando, aunque seamos competencia, ¿no? ¿Cuántas redes no conocemos? Nosotros como estados hemos formado un montón de redes, ¿no? La red de evaluadores, de instancias de evaluación. Y entonces competimos, tenemos el Coneval nos hace medición, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda nos mide. Y andamos compitiendo Jalisco con Yucatán, con no sé qué, ¿no? Pues eso en el momento de la competencia compites. Pero en el momento de, oye, ¿tú cómo le estás haciendo? No, mira, es mucho mejor esta apertura, ¿no? Generas más condiciones de cambio. Esa era la última. Y la primera ya se me olvidó. Bueno, comentábamos, uniendo las siguientes, cómo combatieron ese proceso de constante aprendizaje. Y la primera es, de acuerdo a toda la planeación estratégica, cuando ya tienen todos los objetivos y si en todo caso no se llegara a cumplir la planeación, ¿qué se hace al momento de no cumplirlo? Sin duda, cuando tu plan está bien hecho, tienes que hacer todo el esfuerzo para que se cumpla, ¿no? O sea, tu plan debe ser tu ruta a seguir, tu guía, ¿no? Tu guía a seguir. Y tu objetivo debe de ser tu estrella guía, ¿no? Ahora, hay objetivos y lo vemos cuando hacemos planeación prospectiva, ¿no? Hay distintos tipos de escenario. Está el escenario utópico, que ese es muy común, ¿no? Donde tenemos este escenario, si nosotros viviéramos en Suiza, ¿no? Este es el que pasaría. Pero hay escenarios realistas y hay escenarios pesimistas, ¿no? Optimistas, y ahí hay una gama, ¿no? La literatura te ofrece una gama. Entonces, si tu objetivo es una estrella guía, eso sí funciona mucho, ¿no? Hay objetivos que son estrella guía, así lo tienes que ver, como la estrella guía, que nunca vas a llegar, pero al que tienes que aspirar. Pero si tienes un objetivo realista, alcanzable, lo tienes que definir desde el inicio, ¿no? Y entonces, si vas así, te vas con todo, ¿no? Y ese es el objetivo. Ahora, es cierto y la realidad a veces supera y entonces no está marcado en piedra y lo puedes ajustar, ¿no? Yo creo que hay que saber diferenciar entre el fin último, entre el propósito, ¿no? Que digamos es un poquito más allá del objetivo, entre el propósito o lo que sería la misión, ¿no? ¿Cuál es la misión? Y si eso va para allá, pues vas, ¿no? Y puedes cambiar el plan también, ¿no? O sea, los planes no están marcados en piedra. Los planes son instrumentos dinámicos, ¿no? Que hay que tener ese criterio y por eso yo decía, pues mucha intuición para decir, vamos por el camino correcto, pero las condiciones no permiten llegar a ese objetivo, ¿no? Y tal, y lo tienes que ajustar. Entonces, creo que entender pensamiento sistémico también es esta parte de la flexibilidad, ¿no? Flexibilidad no a conveniencia, pero sí en la realidad, ¿no? Pero sí realista. Sí, muy bien. No, bueno, como decía, por tu tiempo, Mónica, la verdad es que... Sí, les agradezco porque ya me están esperando hace 15 Sí, minutos. yo sé. Entonces, bueno, nada más quería decirte que
que te acabo de enviar a tu correo un pequeño reconocimiento que nos firma nuestra directora de división, la doctora Magali Barbosa. Te la hago llegar por correo y aquí por WhatsApp, y el cual te damos ese agradecimiento, y la verdad es que nos has dejado pues muchas reflexiones y muchos aprendizajes. Te mando un saludo y pues un abrazo. También a la doctora Macarena, que nos acompañó el día de hoy. Gracias, igualmente un abrazo a ambos. Muchas gracias, un fuerte abrazo y saludos a todos y a todas. Gracias, doctora Mónica, hasta luego. Un gran placer. Hasta luego. Muy bien, doctora, ahí estamos. Luego nos hablamos y nos escribimos, como luego Vale, dicen. hasta luego, buen día, gracias, doctor. Cuídate, doctora. Adiós. Bueno, chicas y chicos, ya cerramos la sesión de hoy. Esperamos haya sido de su agrado esta plática de la doctora Mónica. Si bien no se adentró muy en concreto sobre el sistema pues de evaluación, sí nos planteó un reto más allá, pues, ¿no? Es decir, es decir, creo que nos puso en el contexto de que estamos viviendo una coyuntura crítica de cambio fuerte, ¿no? Que inclusive todo esto que hemos estado hablando de nueva gestión pública y eso que ha implicado pues todo este tema de gestión por resultados, todo un reto para su implementación. A pesar de que no hemos acabado al 100% de implementarlo, tenemos aún todavía más retos nuevos, ¿no? Más allá de esto. Es decir, tenemos que implementarlo, sí, pero tenemos que ir un paso más allá, en este caso con el tema del pensamiento complejo, de las redes colaborativas, ¿no? Participativas, y que no es un tema solo de escritorio, ¿no? De especialistas, ¿no? Como nos estamos formando, sino también vamos a tener que ser sensibles de cómo hacer participar a la ciudadanía, a los diferentes actores, para que ayuden a que ese abordaje del gobierno, de sus problemas, sea desde esa complejidad que exige, ¿no? La realidad. Diego, ¿quieres comentar algo? Pues no, nada más esa parte, doctor, redondear lo que estamos estado comentando, que vean ustedes también cómo ya incluso hay dependencias que se encargan totalmente de estos temas para saber el avance que se está dando en las organizaciones desempeñando este tipo de instrumentos de gestión. Entonces, pues es un reto titánico, pero poco a poco se va institucionalizando en los gobiernos, ¿no? Nada más eso, doctor. No sé, nos vemos la siguiente sesión. Sí, que tiene que ver con recursos humanos. Ahorita voy a subir la actividad de lectura, y ojalá y tengamos a algún invitado ad hoc. Acabo de enviar la invitación para que la veas, Diego, y ojalá nos acepten, porque es un tema también luego muy especializado, que es el tema de recursos humanos. Ok, perfecto, sí. Muy bien, pues saludos a todas y todos. Cuídense. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.